largo de toda la historia God's method throughout history ha sido la fe. has been faith. Por eso Hebreos 11 nos da una larga lista, That's why Hebrews 11 gives us a long list, comenzando con Abel, starting with Abel, Enoch, Enoch, Noé, Noah, Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, José, Joseph, Moisés, Moses, Josué, Joshua, Jecté, Hephthah, Barak, Barak, Sansón, Samson, Samuel, Samuel, David. David, Y el escritor no quiso seguir con la lista porque era muy larga. and the writer didn't want to go on because it was a long list. Dice que por fe It says that by faith conquistaron reinos. they conquered kingdoms. Por fe By convalecieron en enfermedades. They were able to be healed. Por fe By faith, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. they made foreign armies to Por escape. fe evitaron filo de espada. By faith, they didn't die under the sword. Por fe taparon bocas de leones. By faith, they shut lions' Y mouths. por fe sufrieron también vituperios. And also by faith, they suffered. O sea que el trato de Dios con el hombre a lo largo de toda la historia ha sido a través de la fe. So the way that God has dealt with humankind throughout history has been through faith. Fe es el acto de creerle a Dios. Faith is the act of believing God. Y para creerle hay que saber lo que él ha dicho. And to believe Him, you need to know what He has said. Y lo que él ha dicho está en la palabra de Dios. And what He has said is in the Word of God. Este libro es la revelación de Dios al hombre. This book is the revelation of the No Lord. es una revelación entre otras. It is not one of many revelations, Es la revelación de Dios al hombre. but it is the revelation of Porque the la Lord. escritura no fue traída por voluntad humana, The scripture was not brought forth by human will, sino que los santos hombres hablaron but the holy men of God spoke, siendo inspirados por el Espíritu Santo. being inspired by the Holy Spirit. Por eso es la palabra de Dios. That is, we say this is the Word of Y la God. palabra de Dios es el medio de conocer a Dios. And the Word of God is the way we can get to know God. Cuando usted le conoce por la palabra When you know God through the Word y usted le cree, and you believe, entonces usted le experimenta. then you experience it. O sea que le viene a conocer doblemente. So you get to know God Por, twice, por conocimiento through your knowledge y por experiencia. and through the experience that Y knowledge eso es brings. lo que le da convicción al ser humano And that will bring conviction to the human being de que el Señor vive y salva. that the Lord lives and saves. Porque lo que Él nos dice aquí se realiza en la vida de la persona. Because what He says here happens in the person's life. Entonces, en la medida que usted conoce, Therefore, in the way that you know, usted puede creer. you are also capable of believing. En la medida que usted puede creer, In, recibe. in the measure you believe, you can receive. Y en la medida que recibe, usted disfruta. And as you receive, you enjoy. Por eso hay cristianos que disfrutan más de la vida cristiana que otros. That's why there's some Christians who enjoy Christian life better than Porque others. pueden creer más, Because they get to believe more, porque conocen más. because they know more. Y esto no está limitado para nadie, para And- todos está esta fuente. And that is not limited to some people. The fountain is there for everyone. Hebreos 1:1 Hebrews 1:1. nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. ese versículo resume el Antiguo Testamento. That verse is a summary to the Old Testament. 4000 años de historia, 4,000 years worth of history, 5 dispensaciones. 5 different dispensations. Dios habló muchas veces, God spoke many times de diferentes maneras, in many different ways a los padres to our fathers por los profetas. through the prophets.
En estos postreros días And in these latter days, nos ha hablado por el Hijo. he has spoken through the Son. Entonces por eso es que dice aquí That's why it says here que la vida eterna está en conocer a Dios that eternal life is in getting to know God y a Jesucristo a quien has enviado. and Jesus Christ whom he has sent. Entonces vamos a tratar So let's try de conocer un poco esta noche. to know a little more tonight. Conocer que Dios es uno en el Antiguo Testamento es facilito. To know that God is one in the Old Testament is quite easy. Porque si usted simplemente le pone cuidado a la lectura, Because if you just follow the reading, es decir, se da cuenta cómo Dios habla. you will realize how God speaks. Entonces Él no habla en plural. He doesn't speak in plural. En el principio creó In the beginning, Dios, God Dios los cielos y la tierra. created the heavens and the earth. Verso 21. And in verse 21, Creó los grandes monstruos marinos. and he created the great monsters. Verso 27. Creó Dios al hombre. Verse 27 says, and God created man. El verbo crear está en singular, no en plural. It always points at as God as the doer of the action create. Luego, cuando la tierra es desordenada y vacía, entonces dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, When it no, says- no los espíritus, When it says that the earth was without form and void, el Espíritu. it says that the Spirit of God was hovering Cuando over usa, the face se of usa the el water. artículo es porque se está hablando de una persona, de And un it ser. says the Spirit in singular, not the spirits in plural. It's En just el- one person. En el capítulo 6, In versículo 3 dice, Chapter 6, verse 3, it says, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. my spirit shall not strive with man forever, for he is Ost- indeed flesh. O sea, usa el verbo crear en singular. So again, it points at him Usa in el singular. artículo definido para decir quién es él. He says, my spirit, saying who he Usa is. el pronombre mí para referirse a él. He uses the pronoun my. Cuando yo to hablo de refer to mí, himself. estoy hablando solo de mí. When he talks about his things, my things, he's Cuando talking yo hablo about de la himself. familia, digo mi esposa y yo. When I talk about my family, I O say my wife nosotros. and I, or us. Pero en este caso Dios usa el verbo crear But in this case, the verb y create, usa otro pronombre, a su imagen, he uses also a pronoun to his y el image, pronombre mí. and the pronoun Y si mine. usted recorre el Antiguo Testamento, And if you go through the Old Testament, encontrará cantidades de eso. you will find that many Le voy a times. citar algunas. Let me just mention a few. Génesis 17:1, Genesis 17:1, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios omnipotente. God says to Abraham, I am Almighty God. Cuando le aparece a Isaac, When he comes to Isaac, le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham. he says, I am the God of your father Abraham. Cuando le aparece a Jacob, When he appears to Jacob, dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac tu padre. he says, I am the God of Abraham and Isaac your father. Cuando le aparece a Moisés en la zarza, When he appears to Moses in the burning dice, bush, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. he says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y de Éxodo en adelante usted puede encontrar cientos de veces. And from Exodus on, you will find it hundreds of times. Así dice Jehová, el Dios de Israel. And this is what the Lord says, the God of Israel. Así dice Jehová, el Rey de Israel. This is what the Lord says, the King of Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. This is what the Holy One of Israel says. Así dice Jehová, el fuerte de Jacob. This is what the strong, the mighty one of Jacob No está says. hablando de varios. He doesn't say many. Y hay otra expresión muy común en el Antiguo Testamento, And there is another expression that we hear comenzando several con times in the Old Testament. Deuteronomio 32,
11, The first time it's que mentioned dice, is Deuteronomy Él solo redimió a Israel. 32:11. It says that He alone redeemed Israel. Aleluya. Es el 12. Jehová solo le guió y no hubo con él Dios extraño. Deuteronomy 32:12 Está hablando de says, la "So the Lord redención de alone Israel. led him." Jehová solo le guió y no hubo Dios extraño. Here it says that the El Lord verso alone led him. 39 del mismo capítulo 39 in the same chapter dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Now see that I, even I, am He, and there is no God besides me. Ahí usa otra vez el pronombre yo. Again, He uses the pronoun I. Cuando hablamos de varios decimos nosotros. When we talk about several, we say we. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay Dios. But I, the Lord, and besides me there's none other. En Segunda de Reyes 19:15, 2 Kings 19:15, cuando Ezequías oró when Hezekiah prayed, ante la invasión del rey de Asiria, after the invasion of the king of Assyria, vea cómo dice, see what it says, 19:15. 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. 15. Segunda. And he says, I have been Segunda de Reyes. Que estabas en primera, tienes que poner segunda. I was on first gear. I had to go to second. Sorry. Then Hezekiah prayed before the Lord and said, O Lord God of Israel, the one who dwells between the cherubim, you are God, you alone of all the kingdoms of the earth. You have made heaven and earth. Inclina, oh Jehová, tu oído. Incline your ear, y O Lord, oye y abre, and hear, open your eyes, oh Jehová, tus ojos, O Lord, y mira y ve y oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. and see and hear the words of Sennacherib, which he has sent to reproach the living God. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Truly, Lord, the kings of Assyria have laid waste the nations and their lands, Y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso los destruyeron. and have cast their gods into the fire, for they were not gods, but the work of men's hands, wood and stone. Therefore, they destroyed them. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de la mano, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Now, therefore, O Lord our God, I pray, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that you are the Lord God, you alone. Ahora pase a Job 9:6. Let's now go to No, a Job. Nehemías 9:6, Nehemiah 9:6. que dice Jehová, tú eres solo. En la versión revisada dice, tú solo eres Jehová. O sea que hay un solo Jehová. You alone are Lord, so there's only one Lord. Pero en la versión antigua mejor dice, Jehová, tú eres solo. In the older version, it says, you are the only one God. Y eso concuerda con el contexto que viene desde Deuteronomio por los reyes,
And that is in agreement to the context through Deuteronomy and the king. Y ahora si pasas a Job 9:6, Let's now move on to Job 9:6, entonces dice, where it says, no, 9:5. 9:5, I apologize. 8, no. Sí, el 8 es, perdón. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. 9:8, he alone spreads out the heavens and treads on the waters of the sea. Salmo 18:31 Psalms 18:31, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? for who is God except the Lord? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? And who is a rock except our God? Ahora el Salmo 83, Now Psalms 83, el último versículo. the last verse. Y conozcan que tu nombre es Jehová, solo tú, altísimo sobre toda la tierra. That they may know that you, whose name alone is the Lord, are the most high over all the earth. Y 86:10, And then 86:10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. for you are great and do wondrous things, you alone are Él God. no tenía compañeros, He had no partners. no hay dioses conmigo. There's no other gods with him. Y el Isaías 44:8 Isaiah 44:8 dice que él no conoce otro Dios. says that he doesn't know any other God. Pero el hombre en su ignorancia But the man in his ignorance se ha atrevido a decir que él sí conoce otros. has dared to say that he knows other gods. Lea el 44:8. Read 44:8 in Isaiah. No temas ni os amedrentéis, no te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no conozco ninguno. Do not fear nor be afraid. Have I not told you from that time and declared it? You are my witnesses. Is there a God besides me? Indeed, there is no other rock. I know not one. Será sabio decir que el hombre conoce a dos o a tres cuando el Dios verdadero que lo conoce todo, él no conoce otro Dios. Is it wise to say that the man may say that they know 2 or 3 gods when the one God Almighty says that he doesn't know any other gods? Y de Isaías 40 en adelante, And from Isaiah 40 on, usted encuentra docenas de versículos you will find dozens of verses que emplean el pronombre yo y mí. using the pronouns I and my. Yo Jehová el primero, I, the Lord, the first, y fuera de mí no hay Dios. and besides me there's no other God. Mirad a mí Look at me y sed salvos todos los términos de la tierra, and be saved all of the ends of the world. porque yo, mirad a mí y sed salvos términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Because I am God and there is none other. Él solo extendió la tierra. He alone Él spread out solo the earth. extendió los cielos. He alone spread out the heavens. Es decir, ese es uno de las docenas que hay. That's just one of the dozens of Entonces, verses there lea are. la Biblia Just read the Bible. y entonces usted mismo descubre And then you yourself will discover que el creador de los cielos es un Dios único, that the creator of heavens is es un Dios solo, a God that is que all no by tiene himself, compañeros. and there is no Exacto. partners with him. Entonces, el problema es cuando se pasa al Nuevo Testamento, el problema para algunos, So the problem for many is when they move on to the New Testament. que entonces en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Because in these last few days he's talked to us through the Son. Entonces los mal llamados teólogos So the theologians
han creído y han enseñado que el Hijo es coeterno y coigual con Dios. have believed and have taught that the Son is co-eternal Entonces and se equal van a to God. buscarlo en la eternidad So they seek him in eternity, y desde luego no lo encuentran. and of course they cannot find him. Porque cuando Dios hizo las promesas de un hijo, Because when God gave the promise of a son, habló en sentido futuro. he spoke as a future event. El hijo en el Antiguo Testamento no existía como tal. The son did not exist in the Old Testament as Era such. una promesa y una profecía. It was a promise and a prophecy. Comience. Salmo 2:7. Just check Psalms 2:7. Yo publicaré, futuro. I shall publish in Yo the future. publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Isaías 7:14. Isaiah 7:14. He aquí que una virgen concebirá, futuro, y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. So the 7:14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Isaías 9:6. Isaiah 9:6. Porque un niño nos es nacido, For un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro, se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaías 52:6. Isaiah 52:6. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre futuro. Por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Therefore my people shall know my name, therefore they shall know I mean that I am he who speaks, behold, it is I. Y Miqueas 5:2 Micah 5:2. dice, pero tú, Belén pequeña, eres de las aldeas de Judá, pero de ti me nacerá el que será Señor en Israel, cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. But you, Bethlehem, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Todas esas promesas están en tiempo futuro, So all those promises are given in future tense. porque el Hijo no existía. Because the Son did not exist. Entonces, cuando Dios quiso cumplir esas promesas, So when God wanted to accomplish these promises, no mandó a Gabriel a buscar una mujer en el cielo porque no las habían, he didn't send Gabriel to look for a woman in heaven because there were none. sino que lo mandó a Nazaret, But he sent him to una Nazareth, aldea de Galilea. a town in Galilee. Y entonces Gabriel llegó a esa aldea Gabriel came to this town donde estaba María where Mary was, y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. and he said, Hail Mary, He aquí que concebirás you shall conceive y darás a luz un hijo, and give birth to a son, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. and this will be great, and he will be called the Son of the Most High. Y como ella era una señorita que sabía que para tener un hijo tenía que convivir con un varón, And because she was a virgin who understood that to have a child she had to have a husband, entonces le preguntó al ángel, she asked the angel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. how shall this happen since I don't know a man? Entonces el ángel le dijo, Then the angel el said, Espíritu Santo vendrá sobre ti the Holy Spirit shall
make shadow over you. te cubrirá con su sombra, He will cover you with his shadow. por lo cual Therefore, el santo ser que nacerá de ti also the Holy One who is born se llamará Hijo de Dios. will be called the Son of God. Hijo de Dios es lo que nació de María. The Son of God is what was born out of Mary. ¿O ustedes conocen una mujer que haya dado a luz un espíritu? Or do you know any woman who've given birth to No. a spirit? Ninguna. None. Gálatas 4:4, Galatians 4:4. el apóstol Pablo dice, venido el cumplimiento del tiempo, o cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Apostle Paul says, but when the fullness of the time had come, God sent forth his Son born of a woman. Dios no envió un hijo del cielo porque no había un hijo en el cielo. God didn't send a son from heaven En el because there was cielo no solo son in estaba heaven. Dios, There was only God in heaven. sus ángeles, sus serafines y sus querubines. His angels, his cherubims. Y cuando él quiso tener un hijo, And when he wanted to have a son, él se buscó el único medio que él mismo se inventó, he sought out the only way that he himself invented hacer una mujer de la costilla del hombre. to make a woman out of the rib of a man. Él mismo fue el que se inventó eso. He was the only one who came up with that Y idea. él mismo envió a su hijo a través de ese invento. And he also sent his son through that invention that he Entonces, had made. Entonces el Hijo de Dios es la humanidad de Jesucristo. So the Son of God is the humanity of Jesus Dios Christ. no es carne ni Dios es hueso. God is neither flesh nor bone. La Biblia no dice que Dios se hizo carne, The Bible doesn't say that God was sino made que into Dios flesh, se manifestó en carne. but that he was manifested in the flesh. Porque si Dios se hubiera hecho carne, Because if God had been made into flesh, se habían afectado dos atributos de Dios. two attributes of God would have been affected. El primero, que Él es espíritu, First, that he is spirit. y el segundo, que Él es inmutable, And second, that he does not que no change. cambia. There's no changing him. Entonces, Therefore, el Hijo de Dios, como lo dijo el ángel, lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. the Son of God is, as the angel put it, La that which humanidad will de be born of Jesucristo, you will be called Son of God. La That's humanidad de Jesucristo Jesus' es el Hijo de humanity Dios, is the Son of God, pero dentro de ese Hijo habita Dios. but within that Son, God dwells. Él mismo lo dijo en el capítulo 2 de Juan. He himself said it in John 2 Jesús le dice a los judíos, when Jesus says to the Jews, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. destroy that temple and in 3 days I will raise it up. Y ellos le respondieron, en 46 años fue edificado este templo y tú que en 3 días lo levantas. And this is what they said. It has taken us 46 years to build this temple. And Pero él no you estaba will hablando rise del it edificio, in 3 days. He was not talking about the sino de building, su cuerpo. but he was talking about his body. Porque el Padre, el Dios eterno, habita en él. Because the Father, the eternal God, dwells in him. Cuando Tomás en San Juan 14:5 When Thomas in John 14:5 le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? he says, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Entonces Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No Lord nadie Jesus- va. The Lord Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes, not goes, but comes to the Father except through me. Va es hacia otro, venir es a quien habla. When you say go, it means someone else. When Entonces you Jesús say dice, come, it means to me, nadie the one who's viene speaking. al Padre sino por mí. Therefore, he says, no one comes to Si the me Father but through me. conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. If you had known me, you would have known my Father also, and from now on you know him and have sent him. Conocer y ver son dos cosas diferentes. To know and to see is two different things. Usted ve todos los días cientos de personas, Every day you see hundreds of people, pero usted no las conoce, but you don't know them. ni sabe cómo se llaman, You don't know their ni names. quiénes son. You don't know who they are. O sea,
En cambio, usted conoce personas que no ha visto. But you actually know some people you have not ¿Conocen ustedes a physically Colón? seen. Have you seen Christopher Columbus? ¿No conocen a Colón, el descubridor de You América? don't know Christopher Columbus? Por la Discovered historia lo America? conocemos. Through history, we know him. ¿No conocen a Bolívar los suramericanos? Those who are from South America, don't you know Bolivar? Claro, ¿no conocen los norteamericanos a Washington? The North Americans do not, they know Pero Washington, no lo han visto. but they have never seen them. Conocemos a muchos personajes que nunca hemos visto, pero los conocemos por la historia. We know a lot of people that we have never seen, Y but todos we los know them días through vemos history. personas que no conocemos. And every day we see people Entonces, who don't ver know. y conocer son dos cosas So diferentes. to know and to see is two different things. Y Jesús dijo las dos cosas. And Jesus said the two. Si me conocieses también a mi Padre, conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. He says, if you had known me, you would have known my Father also, and from now on you know him and have seen Pero him. aún Felipe, But yet Philip, que tenía 3 años y medio de andar con Jesús, who had been walking with Jesus for 3.5 years, que había visto todos los milagros de Jesús, who had seen all the miracles que Jesus había had oído todas las performed, enseñanzas, and had heard all the preachings, no entendía eso. he didn't understand Entonces that. le dijo, Señor, says, muéstranos Lord, al Padre. Show us the Father. ¿Dónde está? Where is he? Entonces el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy, no que está. Está es otro. Tú estás ahí. Yo estoy aquí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. He says, have I been with you so long and yet you have not known me? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. He who has seen me has seen the ¿Cómo Father. dices tú, muéstranos al Padre? So how can you say, show us the Father? ¿No crees que yo soy en el Padre Do you not believe that I am in the Father y el Padre en mí? and the Father in me? Las palabras que yo hablo These words have I speak. no las hablo de mi propia cuenta. I do not speak on my own authority, El Padre que mora en mí, but the Father who dwells in me Él hace las obras. does the works. Ese lenguaje solamente está en San Juan. You can only see this kind of language in John, El lenguaje del Padre y el Hijo, the language of the Father and the Son, porque Juan escribió el Evangelio para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. because John wrote the gospel thinking we need to know that Jesus is the Son of God, Y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. and that once we believe in him, we may have everlasting life in his name. Usted no encuentra ese lenguaje en ningún otro libro. You don't find that kind of language in any other book. Porque en Juan el Hijo está revelando al Padre. Because in John, the Son is revealing the Father. En el capítulo 9 de Mateo, verso 25, In Matthew Jes- 9:25, Jesús dijo, Jesus said, en aquel tiempo se alegró Jesús, 9:25, a ver, no, 11:25 creo que es. Sí, 11:25. 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. At that time, Jesus answered and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and prudent, and have revealed them to babes. Even so, Father, for so it seemed good in your sight. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
All things have been delivered to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and the one to whom the Son wills to reveal him. Eso de saber nosotros quién Él es el Hijo, para nosotros es sencillo, For us to know who the Son is simple. pero no para ellos, But los it que was estaban not en for ese them, tiempo. those who were back in that time. ¿Por qué? Why? Porque lo que el ángel le dijo a María, Because what the angel said to Mary, dice que María guardó esas cosas en su corazón. it says that Mary kept those things No, secret in her heart. no se las dijo ni a su marido José. She didn't repeat them, not even to her husband Joseph. Y por eso cuando José la vio embarazada, And that's why when Joseph saw her pregnant, estaba haciendo la maleta para irse. he was packing his bags to go. Entonces dice que como era justo no quería difamarla. And it says that because he was just, he Se didn't iba, want to se defame iba a ir her, secretamente. but secret. Pero el ángel le apareció a José y le dijo, But the angel came to Joseph and he said, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, Joseph, son of David, do not be afraid to receive your porque lo betrothed que en Mary, ella es del Espíritu Santo es. because that which is in her is from the Holy Spirit. Entonces José recibió a María, Then Joseph received Mary, vivió con ella he lived with her, y no la conoció and he did not know her hasta que dio a luz su hijo primogénito. until she had given birth to her Entonces por firstborn. eso, aparte de María, nadie sabía So besides Mary, nobody knew lo que había sucedido. what had happened. Entonces cuando Jesús comenzó a predicar y a hacer los milagros, So when Jesus started to preach and to do those miracles, la gente se asombraba y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. people were astonished and they thought there's a great prophet among us. Pero en la imaginación de ninguno de ellos But in nobody's imagination estaba que él fuera hijo de Dios. was the thought that he was the son of Porque God. Israel estaba acostumbrado Because Israel was used que los profetas de Dios hacían milagros. to having prophets perform Y esa era la miracles. credencial que tenían de ser enviados de Dios. And that was their credential to prove that they had been sent by God. Entonces por eso, para que los discípulos conocieran que Jesús era el Hijo de Dios, That's why for the disciples to know that Jesus was Dios the son tuvo of que God, enviar una revelación a la mente de Pedro. God had to send a revelation to the mind of Usted lo Peter. puede leer en el capítulo 16 de Mateo, verso 13. You can read it in Matthew 16:13. Jesús llevó a los discípulos a Cesarea de Filipo That Jesus brought the disciples to Caesarea y les Philippi, preguntó qué dicen las gentes que es el Hijo del Hombre. and he asked them, who do men say that I, the Son of Man, Y ellos, am? ellos le dijeron lo que todo el mundo decía, And they repeated what everybody said, que era Elías, that he was o que Elijah era Jeremías, or Jeremiah o que era Juan, or John o que era alguno de los profetas. or one of the prophets. Entonces, cuando ellos respondieron lo que la gente decía, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? But Jesus' reply was, but who do you say I am? Ellos eran los cercanos Those were the closest, y ellos tampoco sabían. and they themselves did not know. El silencio lo rompió una revelación que vino a la mente de Pedro. But the silence was broken by Peter's revelation. Y Pedro dijo, And Peter tú said, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. you are the Christ, the Son of the living God. Dos cosas. Two Tú things. eres el Cristo. You are the Christ. Y el Cristo es divino porque es Hijo del Dios viviente. And the Christ is divine because he's the Son Entonces of the Jesús living le God. respondió a Pedro, Then Jesus said to Peter, bienaventurado eres Pedro, blessed are you, Simon Barjona. feliz eres Pedro, You are happy, porque Peter, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father Ahí who está is in heaven. cumpliéndose lo que dice Mateo 11, 26. And that is the accomplishment of Matthew El 11, Padre 26, revelando al Hijo. that the Father reveals the Son. Y en San Juan
el Hijo está revelando al Padre. And in John, the Son reveals the Father. Nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Si Father me but through me. conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. If you know me, you know the Father, and from now on you have known him and seen him. ¿No crees que yo soy en el Padre? En denota dentro, Don't you think that I am in the Father, and in means inside con al lado. or by, next to him? Yo estoy contigo I am with you, y ella está conmigo, and she is with me. pero ni yo estoy en ella, But I am not in her, ni ella está en mí. and she is not in ¿Por me. qué? Porque Why? somos dos personas Because we are two different y una people. persona no puede meterse dentro de otra And the persona. person cannot get inside another person. Pero Dios es espíritu. But God is Dios spirit. no es carne, Dios no es hueso. He's not flesh or bone. La Biblia en ninguna parte dice que Dios sea persona. Nowhere does the Bible says that God is a person. Decir que Dios es persona es rebajar a Dios al nivel del hombre. To say that God is a person is to bring him down to the level of the man. Porque la Biblia llama persona es al hombre. Because the Bible calls a person the man. Puede leerlo allá en Génesis 46, 27. Genesis 46:27. Con 70 personas descendió Jacob a Egipto. It says that 70 people accompanied Y Jacob to y las Egypt. personas somos seres compuestos. And persons are composed Espíritu, alma y cuerpo. people, made of spirit, soul, and body. Primera de Tesalonicenses 5:23. First Thessalonians 5:23. Que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. May your spirit, soul, and body be ready for the coming of the Lord. El hombre es un ser compuesto. The man is a composed person, Dios es espíritu. but God is spirit. Y porque es un espíritu puede habitar en una persona. And because he is spirit, he can dwell in a Y no person. habita en nosotros. Doesn't he dwell in us? ¿No lo dijo él? Didn't he say Que that? no nos dejaría huérfanos. That he wouldn't leave us orphan? Que habitaría en ellos, andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. He said, I will go with them and dwell in them, and I will be their God, and they will be my people. Pero Dios habita en nosotros en una forma limitada, But God dwells in us in a limited way, como sacarle una gota al mar. as taking a drop out of the sea. Pero en Jesús habita toda la plenitud de la But divinidad. in Jesus, the Esa es la fullness gran of the diferencia. divinity dwells. Entonces en Juan hay dos textos que algunos piensan que son contradictorios, pero no lo son. So there are two different texts in John that seem to be contradictory, but they are not. Juan 10:30 dice, John 10:30 says, yo y el Padre somos uno. I and the Father are one. No dijo el Padre yo, He didn't say the Father and I, sino yo y el Padre somos uno. but he says, I and my Father are one. Y en el 14:28 dice, el Padre es mayor que yo. And then 14:28 says that the Father is greater than me. En eso no hay contradicción, But there is no porque contradiction there. Dios habita en Cristo. Because God dwells in Jesus. Pero el Padre es mayor porque el Padre es el Espíritu eterno, But the Father is greater because he creador is the de eternal todo Spirit, cuanto existe, the creator of everything that exists. que no tiene principio ni He fin. has no beginning and no end. El Hijo fue engendrado, The Son was begotten. fue concebido, He was conceived. fue gestado, He was gestated. nacido, He was born. creció en estatura, en sabiduría y en gracia. He born in height and in grace. Y cuando tenía 30 años vino a Juan el Bautista para ser bautizado. When he was 30 years old, he came to John the Y Baptist to be cuando baptized. subió del agua, el cielo se abrió And when he came out of the water, the y el heavens were Espíritu opened. descendió sobre él en forma de And paloma. the Spirit laid on him in the shape of a dove. Y la voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. And the voice in heaven said, This is my beloved Son in whom I am glad. Así como en la procreación natural, Just in regular procreation, el hombre pone la sangre,
The man will put the blood, la mujer pone el cuerpo the woman will put the y body, Dios pone el espíritu. and God will put the spirit. En ese caso, el Espíritu de Dios So in that case, the spirit vino of sobre God María. came over Mary. Espíritu Santo no es otro espíritu. The Holy Spirit is not another spirit, Espíritu es su naturaleza but the spirit is the nature, y santo es su atributo, su cualidad. and holy is the attribute or the Como usted quality. está sentado en As- una banca de madera buena. As you are sitting in a bench made of good Madera es wood, la naturaleza del mueble. wood is the y nature buena of es the la calidad. furniture, and good is the En quality. Dios, entonces Dios no es un espíritu común, So God is not a common es un spirit. espíritu santo, esa es su cualidad, He is a su holy atributo. spirit. That is the O sea, attribute, el the que quality. vino sobre María fue Dios So the one who made shadow over Mary was God. y él fue el que engendró porque él fue el que prometió. And he is the one who begot because he's the Tú one eres who mi promised. hijo, yo te he engendrado hoy. And this is the son that I have begotten today. Y el ángel le dijo, lo que nacerá de ti se llamará hijo de Dios. And the angel said to her that which No will be hijo born del of you will Espíritu be Santo. called son of God, not the son of the Spirit, the Holy Spirit. Las palabras quieren decir lo que dicen The words mean what they mean, y dicen lo que quieren decir. and they mean what they say. Entonces hay que ponerle cuidado a las palabras. So we need to pay attention to the words. No hay que comer entero. We cannot swallow the whole thing. El Señor no nos comparó con pollos The Lord did not compare us to chicken, porque los pollos comen entero. because chicken they eat, Nos As a comparó con whole. ovejas but they compared us to que lambs son rumiantes. who Rumia- digest their food, chew their food. La oveja echa el pasto a su primer estómago The lamb will send the grass to her first stomach, y se va a rumiarlo, and then it goes, o sea, a it's pasarlo al otro processed, estómago and it goes into another stomach, para convertirlo en lana so it can be turned into para el wool dueño for the owner y leche para los corderos. and milk for the lambs. Entonces, si usted quiere ser una oveja lanuda So if you want to be a y woolly lechudita, sheep, entonces and produce good milk, tienes que no comer entero, you need to not just swallow sino que it, verificar lo que dice la palabra de but chew Dios. it, verifying the word Porque of como God. dije antes, uno conoce a Dios primero por la palabra, Because as I said before, you know God through the pero word. cuando uno rumia estas palabras, eso se vuelve vida. But when you really get these Se words, vuelve they turn alimento, into life, they se turn vuelve into fuerza, food, they turn se into vuelve strength, vigor, they turn into se- power, aleluya, se vuelve poder. they turn into might. Pero si uno es como los pollos que comen entero, But if you are like the chicken who just swallows no the le va a food, hacer provecho. then it will not be of profit. Entonces, volviendo a San Juan 14, Therefore, as we go back to John 14, a Jesús le preguntaron por el Padre. Jesus was asked about the Father. Y él dijo, el Padre está en mí. And he said, the Father is in me. Esa doctrina la siguieron los apóstoles. And that was the doctrine that the apostles followed. Segunda de Corintios 5:19, 2 Corinthians 5:19. el apóstol Pablo hablando del Calvario, As Apostle Paul referred to Calvary, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. He says- No con Cristo, sino en Cristo. he says that God was in Christ, not with Christ, but in Christ reconciling the world to himself. Dice que estaba porque esa carta fue escrita como 25 años después del Calvario. It says that he was because this letter was written about 25 years after Calvary. Dios estaba en Cristo So God was in Christ, reconciliando el mundo consigo mismo, no con otro. reconciling the world to himself, not someone else. Y pasando a Colosenses And if we move on to Colossians 2, 8 y 9, 2, 8 and 9, nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en él Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad,
y en Él estáis completos, porque Él es la cabeza de todo principado, potencia y potestad. Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. En Colosenses, Pablo está hablando de Cristo como cabeza de la iglesia y está en gloria. In Colossians, Paul refers to Jesus Christ as the head of the church, and he is in glory. Por eso no dice habitó o habitará, sino habita presente. That's why he doesn't dwell in past or will dwell, but dwells in present. Para resumir, Just to summarize, para salvar al hombre, Dios se hizo pariente nuestro. to save the man, God had to become our kinsman. En Hebreos 10:5 In Hebrews 10:5, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, it says, sacrifice and offering you did not desire, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. therefore, when he came into the world, he said, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for Como me. los sacrificios de los animales no podían quitar el pecado, Because the sacrifices of the animals could not remove the sin, porque no se puede equiparar because you cannot equate la culpa de un ser inteligente con la vida de un animal bruto, que es un cuadrúpedo. the guilt of an intelligent man with the Por eso idiot animal. era un asunto preparatorio hasta que viniera Cristo. Because this was a way to prepare. Entonces, como what no Jesus le was going to agradaron do. esas cosas, dice, me preparaste cuerpo. O sea, Dios vino a María y se preparó un cuerpo en las entrañas de ella. Because this is why he says that he prepared a body. So God came to Mary and he prepared himself a body in her womb. En ese cuerpo anduvo en el mundo. And in that body he walked around the world. En ese cuerpo hizo la redención y la reconciliación. And in that body he performed redemption and reconciliation. Ese cuerpo fue el que murió. El que murió fue el Hijo de Dios, no Dios. What died in that body was not God, but the Son of God. Porque solo Dios tiene inmortalidad. Because God is the only one who is immortal. Si Dios hubiera muerto, esto se hubiera vuelto añicos. If God had died, everything would have turned into pieces. Entonces, el que murió fue el Hijo de Dios. Dios se preparó un cuerpo. So the one who died was the Son of God. En that él anduvo prepared entre los himself a body. hombres. He walked among men. Hizo la redención. He performed redemption. Resucitó ese cuerpo de entre los muertos. He resurrected that body from Se lo among the llevó al dead. cielo. He brought it up to Y en heaven. ese cuerpo habita Dios. And in that body, God dwells. Nadie, Nobody, absolutamente nadie, absolutely no va a one, ver a Dios aparte de Jesucristo. will see God besides Jesus. Léalo allá en primera de Timoteo 6:13 You should read it in 1 Timothy para que se dé cuenta. 6:13, so you realize. Primera de Timoteo 6:13 1 Timothy 6:13. dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, o sea, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno por los siglos. Amén. I urge you in the sight of God who gives life to all things and before Christ
Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate, that you keep these commandments without spot, blameless, until the Lord Jesus Christ's appearing, which, and that refers to the appearing, which he will manifest in his own time, he who is the blessed, the only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in an approachable light, whom no one has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Cuando Él aparezca, Él va a mostrar a Dios en su gloria, en su majestad. So when he appears, he will show God in his glory. ¿Por qué? Why? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Because he is the visible image of the invisible God. Colosenses 1:15, Colossians 1:15, Hebreos 1:3. Hebrews 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. He is the reflection of his glory, the image itself of his substance. Y segunda de Corintios 4:3 And 2 Corinthians 4:3, dice: si nuestro evangelio está encubierto, está oculto, but even if our gospel is veiled, it is entre los hidden. que se pierden está encubierto, It is veiled to those who are en los perishing, cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, For we do not preach ourselves, sino a Jesucristo como Señor, but Christ Jesus the Lord, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. and ourselves your bondservants for Jesus' sake. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, For it is the God who commanded light to shine out of allá en darkness. Génesis 1, There in Genesis 1. Él es el que resplandeció en nuestros corazones Who has shone in our hearts para iluminarnos con el conocimiento de Dios en la faz, en la cara de Jesucristo. to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. El que dijo, hágase la luz, y hubo día y hubo noche, The one who said, let there be light, and there was light, fue el que resplandeció en tu corazón is the one who shone in your heart. para prenderte el foquito, So your light would be turned on. para iluminarte So you would be illuminated con el conocimiento de Dios. with the knowledge of God. ¿Dónde? Where? En la cara de In the Jesucristo. face of Jesus Christ. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Alabanzas a su Praise nombre. be to his name. Eso es sencillo. That is simple. Lo que es complicado y difícil es creer que Dios son dos o tres. What is complicated and hard is to believe Eso that no lo there's two entiende or ni three. Mandrake. That no one ever understand. Pero creer que Dios es uno But to believe that God is one, y que Dios vino al mundo en Cristo and that God came to the world through y que Jesus, Dios anduvo en Cristo entre los and hombres that God dwelled with men through Jesus, y que Dios hizo la reconciliación por medio de su Hijo and that he performed reconciliation y que through his Dios se Son, llevó ese cuerpo a la gloria and that he brought that body to glory, y en Él habita. and that in him dwell. Habitar es vivir permanente. To dwell is to permanently live. Ustedes habitan en Toronto. You dwell in Toronto. Yo no habito en Toronto. I don't dwell Estoy de in paso. Toronto. Entonces, I am on en my Él habita But in him dwell corporalmente bodily toda la plenitud de la deidad. the fullness of the Godhead. Entonces, esto es lo que da vida eterna. So this is what gives you eternal Porque life. esto es una sustancia de vida, This is the substance of de life, poder, of de power, gloria. of glory. Aleluya. Conocer a Dios. To know God.
y a Jesucristo a quien has enviado. and Jesus whom you have sent. Yo y el Padre somos uno, I and the Father are one, pero el Padre es mayor que yo. but the Father is greater than I. No hay confusión, There's no confusion. por el contrario, hay claridad. There's clarity El actually. Padre no tiene principio ni fin. There's no beginning or end to the Father. Es el eterno Dios. He is the eternal Pero God. por amor a nosotros, But because He loved us, por amor a nosotros, because He loved us, Hebreos 2:14 lo dice, Hebrews 2:14 says, que porque nosotros participamos de carne y sangre, Él participó de lo mismo para llevar muchos hijos a la gloria. inasmuch then as the children have partaken of Y flesh por and eso blood, He Dios, Himself likewise shared in the same. así como se vistió de ángel en el Antiguo Testamento, And that is why God was dressed as an angel in el the Old ángel de Testament. Jehová fue el que le apareció a Abraham, The angel of God appeared to Abraham, a Jacob, to Jacob, a Moisés, to Moses, a Josué, to Joshua, a Manoé en los trigales. to Manoah in the wheat land. Y el Salmo 34:10 And Psalms 34:10 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. it says that the angel of the Lord is around those who fear Him and defends Para them. cumplir esa promesa tiene que ser omnipresente. To accomplish that promise, He has to be Y ningún omnipresent. ángel es omnipresente. And there are no angels who Solo can be at many Dios places at the tiene same ese time. atributo God alone has de that ser attribute, omnipotente, de estar en todas partes, be porque Él es el everywhere. gran yo soy. because He is the great I am. Exacto. Entonces el ángel de Jehová era Jehová vestido de ángel. So the angel of the Lord is God dressed as an angel. Entonces si Él se vistió de ángel para aparecer muchas veces y de muchas maneras como lo hizo en el Antiguo Testamento, So in the Old Testament He dressed as an angel many times. And ¿qué dificultad tenía Él para vestirse de humanidad en el vientre de una virgen? How hard was it for Him to get dressed as a human being in a woman's womb? Y el Nuevo Testamento es clarísimo And the New Testament is very que clear Él lo about hizo it, por amor a nosotros, that He did it because He loved us, para redimirnos de toda iniquidad to redeem us of all y iniquity, preparar un pueblo propio para Él. and prepare His own people for Himself. A su nombre la To His gloria. name be the glory. Hermano, por eso cuando uno entiende esto, uno no se cambia por nada ni por nadie. That is why when you understand this, you don't change yourself for anyone. Esto es lo máximo. This is the greatest. Así que usted debe estar muy agradecido con el Señor, So you need to be thankful to the Lord. y la manera de glorificarle And the way you can glorify Him es que usted le diga a su gente, a sus vecinos, a su familia, is a if you todos los que say Dios ponga en su camino, to your neighbors, to your family, to lo que everyone Dios who ha crosses hecho your contigo. path, what God has done in you, revelarse a su vida, that He revealed Himself to your life, descubrirles su propósito, that He unveiled mostrarle, His purpose, aleluya, show them que aunque nacimos pecadores, that even though we were born Cristo sinners, murió por nosotros. Jesus died for us. Vamos a darle gracias, Let's give thanks. vamos a darle gloria, Let's give Him glory. vamos a darle alabanza. Give Him praise. Oh, aleluya, 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 aleluya. Te damos gracias y gloria y alabanza a tu grande y sublime nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu obra redentora, Señor. Gracias, Señor Jesús, por el amor con que nos has amado, Señor. Gracias, Señor, por la luz de tu palabra, Señor. Gracias por el conocimiento de tu verdad, Señor. Padre, haz que tu rostro resplandezca sobre tu pueblo aquí en esta ciudad de Toronto, aquí en este país de Canadá, Señor. Que las almas puedan conocerte y ver tu salvación, ver tu gloria, ver tu poder, ver lo que tú has hecho, Señor, en bien de la humanidad, en bien de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. A tu nombre santísimo la gloria. Aleluya. Gloria.